Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La ausencia del presidente electo Gustavo Petro en un encuentro organizado por Fede Municipios provocó una rebelión de cerca de 900 alcaldes de todo el país. El electo mandatario no llegó a las 8:30 de la mañana, hora programada para su intervención inicialmente, ni tampoco a las 2 de la tarde, que fue la segunda opción. Molestos, los mandatarios municipales se negaron a continuar con la reunión y abandonaron el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde esta se realizaba. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Comisión de la Verdad reveló el informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado. Asegura que se trató de una violencia desproporcionada que dejó más de 1 millón de indígenas desplazados y 70 pueblos al borde de la extinción. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un informe del Centro Cibernético de la Dijín de la Policía Nacional da cuenta de un aumento del 12% en los delitos informáticos denunciados este año. La policía contabiliza al menos 34.600 víctimas de ciberdelincuentes. Las modalidades más frecuentes son robo de información, hackeo de cuentas bancarias y hackeo de redes sociales. La policía también informó que ha bloqueado 12.000 páginas con contenido pornográfico infantil. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán en abierto desafío a China. China muestra su fortaleza militar como respuesta a la visita de Nancy Pelosi y amenazó con ataques selectivos. Estados Unidos supera a España y se convierte en el país con más casos de viruela del mono en el mundo. Los desastres naturales causaron pérdidas por más de $72.000 millones durante el primer semestre de 2022. Jueza mexicana frenó por tiempo indefinido la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narco. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán en un claro desafío a las advertencias que China, que amenazó con hacer ataques militares selectivos en respuesta a esto que considera una interferencia en un territorio que reivindica como propio. La gira por el continente asiático realizada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, finalmente hizo escala en Taipei, capital de Taiwán, donde la torre más alta de la ciudad le dio la bienvenida a esta demócrata de 82 años, que también fue recibida por el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, y más de 20 incursiones aéreas chinas. Pelosi se convirtió en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar esta isla en más de 25 años y lo hizo en un claro desafío a las advertencias lanzadas por Pekín, que aseguró que Washington cargará con la responsabilidad y pagará el precio por esta visita, debido a que el gobierno de Xi Jinping considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza si es necesario. Para el equipo de Pelosi, la visita muestra el apoyo incondicional de Estados Unidos a esta isla, aunque no contradice la política de Washington hacia China. Pero la presencia de la representante que pertenece al partido del presidente Joe Biden y es la segunda en la línea de sucesión presidencial ha desatado la ira de Pekín, que amenazó con ataques militares selectivos en respuesta a esta interferencia en un territorio que reivindica como propio. La visita ha generado polémica en ambas naciones debido a que Taiwán se ha convertido en el tema central más sensible e importante de las actuales relaciones entre Estados Unidos y China, cuya propaganda compara la situación con la crisis de los misiles en Cuba. De hecho, la visita generó un despliegue militar de ambas potencias en la región del Estrecho de Taiwán, que pone a prueba las tensas relaciones entre las primeras economías mundiales. Tras conocerse la llegada de Nancy Pelosi, China informó que bloqueará a Taiwán durante 3 días con ejercicios militares con munición real. Por su parte, Taiwán reportó que hasta el momento van 21 incursiones por parte de China. El Ministerio de Defensa chino informó que el ejército del país se encuentra en alerta máxima y que lanzará operaciones militares selectivas en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.
Las maniobras incluirán ejercicios conjuntos aéreos y marítimos en el norte, sureste y noreste de Taiwán, disparos reales de largo alcance en el estrecho de Taiwán y lanzamientos de pruebas de misiles en el mar al este de la isla. China también anunció que su ejército bloqueará a Taiwán durante 3 días con ejercicios militares de fuego real en 5 áreas que rodean la isla, en una fuerte respuesta por parte del gobierno. Por su lado, la televisión estatal china informó que aviones caza chinos cruzaron el estrecho de Taiwán. Además, horas antes de la llegada de Nancy Pelosi a la isla, Pekín envió un buque destructor del ejército a unos 80 kilómetros de las costas de la isla de Lanzhou, al sureste de Taiwán. Por su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés señaló 21 incursiones chinas en su zona de identificación de defensa aérea tras la llegada de la alta representante de los Estados Unidos. Y China convocó al embajador de Estados Unidos en Beijing luego del arribo a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La Cancillería, a través de un comunicado, manifestó que Washington distorsiona el principio de una sola China y que no respeta su soberanía. Advirtió que el viaje de Pelosi es una grave provocación política, por lo que, abro comillas, estas acciones son como jugar con fuego, cierro comillas, y agregó: quienes juegan con fuego morirán. Para entender el conflicto entre China y Taiwán es necesario volver a la historia y recordar el porqué de su separación. Durante siglos, China estuvo gobernada por diferentes dinastías que se sucedieron el trono del emperador, hasta que en 1911 el último acabó abdicando por presiones sociales. Este fue el inicio de la República de China. La llegada de este nuevo régimen provocó un periodo de inestabilidad política. Se formaron 2 bandos, el Kuomintang, un partido anticomunista, y el Partido Comunista Chino. El enfrentamiento desencadenó una atroz y larga guerra civil que acabó en 1949 cuando el Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Mao Zedong, venció al gobierno de Kuomintang bajo la batuta de Chiang Kai-shek y proclamó la República Popular China. Tras la derrota, el gobierno del Kuomintang se exilió a Taiwán, proclamando la República de China en ese territorio, defendiendo que el gobierno legítimo del país se localizaba allí. Mientras tanto, en la China continental, aseguran que ellos gobiernan la única China. Estados Unidos ha mantenido desde siempre una postura que parece doble en el asunto, porque a pesar de que desde 1979 rompió sus relaciones con Taiwán y adoptó una política de una sola China, sigue siendo el mayor proveedor de material militar de la isla. Y aunque ni Pekín ni Washington reconocen a Taiwán como un estado independiente y sí como una isla rebelde, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a este territorio pone en alerta a China, que teme que esto signifique un posible respaldo a la idea de la presidenta de Taiwán de proclamar la independencia. Fueron reveladas las imágenes de la vivienda en la que se presume fue abatido el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, durante una operación antiterrorista estadounidense. Aunque el régimen talibán está restringiendo el tránsito en la zona bombardeada durante la operación realizada por Estados Unidos en Kabul, en la que murió el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se empiezan a conocer las imágenes de la vivienda en la que se presume fue abatido uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, que por cuya cabeza ofreció una recompensa de $25 millones, pero que terminó abatiéndolo durante un ataque con un dron que no dejó ninguna víctima civil. Debido a que el bombardeo fue realizado cuando el líder terrorista salió al balcón de su vivienda, localizada en un lujoso barrio de la capital afgana, cercano a las embajadas y donde también viven altos cargos de los talibanes. Estados Unidos es el país con más casos de viruela del mono, con al menos 5.000, superando a España, que venía liderando el listado. A medida de que aumentan los casos de viruela del mono en Estados Unidos, aumentan los estados que están encendiendo sus alarmas por la rápida propagación. Según la OMS, durante los últimos 7 días la nación registró 2.294 nuevos contagios, lo que eleva el total a 5.175 los casos en ese país, superando a España con 4.500 positivos como el territorio más afectado por el brote global. Además de Nueva York, que dijo ser el epicentro del virus en la nación, California e Illinois declararon el estado de emergencia con el fin de agilizar las labores de combate, autorizar a las agencias a destinar fondos y recursos para luchar contra la viruela del mono.
Estos estados son los que albergan las 3 mayores ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Los desastres naturales en el mundo causaron pérdidas por $72.000 millones tan solo en el primer semestre del año. Los efectos del cambio climático son evidentes en los cada vez más numerosos fenómenos meteorológicos extremos como los incendios, las inundaciones sin precedentes, los huracanes y los terremotos. Un tribunal de México frenó por tiempo indefinido la extradición de Rafael Caro Quintero. El narco de narcos obtuvo una victoria en su batalla judicial para impedir que sea extraditado al país que lo requiere por el asesinato de un agente de la DEA. Sin embargo, el fallo todavía puede ser impugnado por la Fiscalía General de la República. Un grupo radical mapuche atentó contra un club aéreo en el sur de Chile, destruyendo así al menos 4 avionetas y dejando múltiples pérdidas materiales. En el sitio fue encontrado un panfleto de la organización Resistencia Mapuche Mayeco, que viene convocando a acciones armadas de resistencia en la región de la Araucanía. Las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables. El máximo tribunal ruso señaló al regimiento Azov de Ucrania como grupo terrorista. La brigada, cuyas raíces están vinculadas a la extrema derecha y a ultranacionalistas, ha sido una de las formaciones más destacadas en la lucha contra las tropas prorrusas en el este de Ucrania desde 2014. Sus combatientes protagonizaron la defensa de la asediada Mariupol, resistiendo en los sótanos de la siderúrgica Azovstal durante semanas. Las manifestaciones anti-ONU en República Democrática del Congo dejan 36 personas muertas. 4 cascos azules y 32 manifestantes han fallecido y casi 170 personas han quedado heridas en una semana de manifestaciones contra la misión de Naciones Unidas, a la que acusan de incapacidad para frenar la violencia y los ataques del centenar de grupos armados que desestabilizan el este del país desde hace casi 30 años. Un grupo radical mapuche atentó en contra de un club aéreo al sur de Chile, destruyendo al menos 4 avionetas y dejando múltiples pérdidas materiales. En el sitio se encontró un panfleto de la organización Resistencia Mapuche Mayeco. Y en otras noticias, el telescopio James Webb reveló una imagen de la galaxia Cartwheel, también conocida como galaxia Rueda de Carro. Esta galaxia, ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Sculptor, es un espectáculo raro. Su apariencia, muy parecida a la de la rueda de un carro, es el resultado de un evento intenso, una colisión a alta velocidad entre una gran galaxia espiral y una más pequeña que no se ve. Según la NASA, en esta imagen se revelaron nuevos detalles sobre la formación de estrellas y el agujero negro central. Fueron presentadas unas nuevas gafas de realidad aumentada que permiten a personas sordas leer conversaciones en vivo, con lo cual rompen la barrera de la comunicación. Las gafas inteligentes X-Ray prometen romper la barrera de comunicación entre personas sordas y oyentes. Estos anteojos cuentan con una pantalla de realidad aumentada, listas para usar cuando están conectadas a teléfonos inteligentes, con una aplicación que convierte cualquier discurso recogido en texto que se muestra en el interior de los lentes. X-Ray Glass puede convertir el audio de una conversación en una versión subtitulada que aparece en las gafas. El software es tan sofisticado que hasta reconoce quién está hablando. El creador de estas gafas inteligentes asegura que trabaja en un prototipo que será capaz de traducir distintos idiomas, el acento e incluso el tono. La rápida expansión del comercio electrónico en Latinoamérica ha sido impulsada por la adopción de métodos de pago digitales junto a la implementación de estrategias y jornadas de descuento que incentivan las compras en línea e impulsan las economías de la región. En el último año, la región latinoamericana creció en materia económica gracias en gran medida al incipiente sector del e-commerce. Según el más reciente informe de eBanks, la proyección de expansión del comercio electrónico de América Latina fue de al menos un 37%, consolidándola como uno de los mercados más grandes del mundo.
Esto gracias a la adaptación de métodos de pagos digitales a las ventas en línea que lograron convertirse en el sistema preferido de los consumidores, además de estrategias para incentivar las compras en línea por medio de jornadas de descuento. Como es el caso del Cyberlunes en Colombia, que solamente en su primera jornada de su segunda versión de este año consiguió resultados muy positivos con más de 358,000 visitantes en su página, de los cuales 125,000 fueron nuevos usuarios. Categorías como viajes, tecnología, moda y electrodomésticos están entre las más buscadas y con descuentos hasta del 80% en productos o servicios específicos. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro Restrepo de Hacienda, que presenta un informe sobre el estado de la economía que presenta el gobierno que se va. Ministro, miren, una de las peores cosas que le pudo pasar a usted y al país fue la pérdida de los grados de inversión de las calificadoras de riesgos. Y eso sigue así. ¿Qué hacer para recuperar lo que se perdió? Primero una anécdota, Yamit. Cuando yo llego como ministro de Hacienda, al día siguiente que yo llego, 2 calificadoras retiran el grado de inversión. 2 internacionales la sostienen, 2 la retiran. Ese para mí fue un baldado de agua fría. Sí. Y tuve que salir a poner la cara al país y a decir qué es lo que íbamos a hacer. Yo me estudié todos los reportes de las calificadoras de riesgo y llegué a la conclusión de que las recomendaciones de ellos o los mensajes de ellos eran trabajar en 3 direcciones. Y empecé a trabajar en lo que yo llamo pavimentar el camino para que el siguiente gobierno recuperara grado de inversión. ¿Cuáles son los 3 caminos? Primero, crecer. Y creo que lo hemos logrado. El crecimiento, insisto, es un crecimiento destacado en el mundo. Segundo, mejorar el balance fiscal. Hemos hecho ese esfuerzo de 3 puntos porcentuales en el déficit, de 10 puntos porcentuales en la deuda, para que el ajuste de las finanzas públicas sea más acelerado. Está construido el camino y sigue de aquí en adelante y debe seguir al 2023 para que logremos de nuevo retornar a superávit primario. Y 3, mejorar el balance en cuenta corriente. Me fui a trabajar de la mano de la ministra de Comercio, a ver cómo seguíamos implementando las estrategias que yo también monté en su momento como ministro de Comercio. Hoy puedo decir, las exportaciones totales son las más altas en casi 9 años y las exportaciones no mineras son las más altas en la historia del país. Eso mejora el balance en cuenta corriente. La reducción del déficit fiscal tiene que mejorar ese balance, pero hay que seguir haciendo trabajo en ese frente. En la medida en que esto se dé y continúe de aquí en adelante, donde va a ser muy importante que el gobierno entrante cuide la inversión extranjera directa, cuide la atracción de inversión extranjera directa, si eso es así, nosotros a la vuelta de un par de años deberíamos estar cerca de retornar a tener grado de inversión. Ahora, señor ministro, para que nuestro país, nuestros televidentes y yo mismo entendamos, explíquenos por favor qué significa y qué efectos tiene la pérdida del grado de inversión. La pérdida de grado de inversión tiene un efecto, primero, sobre la atracción de recursos de financiación. Eventualmente puede tener un efecto, recursos externos. Puede tener un impacto sobre la atracción de recursos de inversión productiva en el país. ¿En el sentido de que En el sentido de que se hace más costoso. Es decir, la prima de riesgo del país se vuelve más elevada. En el sentido de que es un riesgo invertir en Colombia. Que es un riesgo mayor invertir en Colombia. Y sube las tasas de interés, evidentemente. Sí. Eso, pues, ha tenido impacto. La verdad sea dicha es que en este escenario global pues ha tenido impacto en el mundo, o sea, el mundo también está enfrentando aumento de tasas de interés. Ese es su efecto directo, pero lo que nosotros vimos es que a pesar de eso la inversión extranjera directa siguió llegando a Colombia. Es que en el primer semestre del año ha crecido también a cifras récord, casi que a 3 dígitos, la inversión extranjera directa, porque al final la inversión extranjera directa responde a la confianza en el futuro del país. Y el mundo reconoce que Colombia, a pesar de haber perdido el grado de inversión, sigue siendo un país atractivo para la inversión. Pero hay 2 calificadoras que lo mantienen, ¿no? Hay 2 que lo mantienen, hay 2 que la retiran. ¿Y cómo se hace para recuperar la confianza? La confianza se recupera con mensajes claros. Por ejemplo, si usted va a hacer una reforma tributaria, tiene que enviar un mensaje claro de por cuánto es y qué es lo que va a incluir en esa reforma tributaria.
Si usted quiere hacer un proceso de transición energética, tiene que tener mucho cuidado en que sea una transición energética ordenada, que no espante al inversionista de ese y de otros sectores de la economía. Creo que la confianza es un mensaje de cómo demostrar que la política económica del país, como lo hicimos nosotros en estos 4 años, donde tuvimos récord en crecimiento de inversión extranjera directa, es un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, en donde se le facilita la vida al empresario y no se le hace más difícil. Pero, señor ministro, con inmenso respeto, no es una contradicción suya. Ayer me dijo que no era indispensable una reforma tributaria como la que anuncia el gobierno nuevo. Y hoy me dice que es necesaria una reforma tributaria para hacer frente a la descalificación de las... No, Yamid, yo no creo que se necesite una reforma tributaria, no he dicho esto. Lo que dije en este momento es que como quiera que haya un gobierno entrante que está hablando de una reforma tributaria, lo importante es que envíe un mensaje claro respecto de esa reforma. Yo no creo que se necesite a corto plazo una reforma, lo insisto y lo digo. Entonces, y lo dije en el marco fiscal. Entendí mal. Yo creo que sí. Entendí que usted había dicho, para recuperar el grado de inversión de las calificadoras de riesgo que lo han quitado, se necesitará una reforma tributaria. No. Lo que he dicho es que, dado que el nuevo gobierno está hablando de una reforma tributaria, que yo creo que no se necesitaba a corto plazo, a menos que hubiera más gasto de inversión pública, que seguramente el gobierno entrante está contemplando esa posibilidad. Lo que sí es clave es que el gobierno entrante clarifique cuál es el monto de la reforma, cuál es el contenido de la reforma. Pero desde mi marco fiscal de mediano plazo, mi apuesta ha sido, a corto plazo no se necesita reforma. Pero la reforma podría facilitar el camino para la recuperación del grado de inversión. Depende si el ingreso adicional viene simplemente para financiar un gasto adicional y no para financiar una disminución de deuda pública o mejoramiento en materia fiscal. Ahora, señor ministro, ¿qué es toda esa documentación? No, yo siempre ando con mi iPad de papeles. Eso ya me reconoce todo el mundo. En el gobierno se ríen, sobre todo los demás tecnologías se ríen de mí porque al final yo guardo mi información a través de este mecanismo. ¿Y cuál es el dato más importante que tiene ahí como balance general de su gestión como ministro? Yo creo que el balance más importante es haber logrado en mi gestión, porque esto fue casi año y 3 meses, después de haber caído casi al 7% del PIB, lograr que Colombia crezca al 6,5%. Después de haber tenido una deuda pública de 67, dejarla en 56,5%. Después de haber tenido una pobreza multidimensional mayor, dejarla en cerca del 16% menos. Después de haber tenido un índice de equidad más alto, dejarlo en un valor inferior. Creo que para mí ese ha sido el logro más importante, pero sobre todo también haber pensado en algo de futuro del país. Haber dejado lo que se llaman las finanzas verdes, la primera emisión de bonos verdes en un país a nivel de mercado interno, reconocido por Environmental Finance como la emisión de bonos soberanos verdes más importantes del mundo. El hecho de haber avanzado también en diseñar nuevos mecanismos para financiación del país como los bonos sociales que quedan totalmente estructurados para el siguiente gobierno. ¿Y el balance de cuenta corriente? El balance de cuenta corriente es tener las exportaciones más altas en la historia del país en no mineras. No mineras. Las no mineras más altas. Y las otras totales, pues las mejores en casi 9 años. ¿Qué ha crecido en no mineras? ¿Sabe qué ha crecido? Alimentos, agroindustria, pero me sorprendió que la industria también está teniendo un buen desempeño, por ejemplo, en confecciones. Ahora, señor ministro, obviamente la producción minera, petróleo, gas, es lo que sostiene nuestra economía. Sin duda alguna. Exactamente. ¿Cómo hacer para sustituirla según el programa anunciado ya por el próximo gobierno? Pues yo creo que nosotros quisimos y avanzamos en esa transición energética de manera muy exitosa. No es solamente que el presidente Duque señaló un objetivo en el 2030 de reducción del 51% de gases de efecto invernadero o ser carbono neutral en el 2050, sino que avanzó en una verdadera revolución energética bajo la conducción de la ministra y el ministro de Minas, que fue transitar de una producción de energías renovables no convencionales de 40 megavatios a cerca de 2.400 megavatios. Eso es una verdadera revolución energética. Pero ojo, hay que tener cuidado en que esa transición sea una transición ordenada. Porque hoy el sector de hidrocarburos representa en este país cerca del 12% de los ingresos fiscales, cerca del 40% de la inversión extranjera directa y cerca del 50% de las exportaciones
y cerca de doble dígito Sí, en el de todas crecimiento de la maneras, economía. el gobierno, a través del ministro entrante, quiero decir, el ministro Campo, ha dicho que de todas maneras esa transición energética no se hará de la noche a la mañana. Puede ser que sea así, pero es muy importante que nosotros no perdamos la posibilidad de lograr que se desarrollen nuevos espacios de exploración para Colombia, porque es que lo que se deje de hacer hoy, exploración de petróleo, de carbón. exploración de petróleo, lo que se deje de hacer hoy, en 8 años va a ser una dificultad, porque de aquí a 8 años la pregunta es si la transición va a ser lo suficientemente exitosa para lograr que se reemplace. Pero me pareció entenderle que usted también está de acuerdo en reemplazar pues, los productos energéticos de hoy, petróleo, gas, carbón, por eólica y solar. Sí, pero de manera ordenada. Creo que es donde hay que Ordenada, lograr. que decir despacio. Ordenada es que hay que ir con una transición Progresivo. clara en donde yo diga, listo, voy a eliminar esta capacidad de producción en el país, pero ¿con qué la voy a reemplazar? Y que sea realista eso con lo cual lo voy a reemplazar. Lo cual supone, señor ministro, que hay que hacer una gran inversión en energía eólica, por ejemplo, para lo que también se necesita el petróleo. Entre otros asuntos. Y yo creo que el país ya dio una transición muy importante. Yo lo acabo de decir, es que lograr que hoy cerca del 14% de la producción energética de Colombia sea renovable no convencional es muy significativo. Cuando arrancamos este gobierno no era más del 0.4%. Además, señor ministro, la primera empresa que hay en Colombia es Ecopetrol. Concluir exploraciones y concluir explotación y finalizar concesiones es acabar con Ecopetrol. Yo creo que Ecopetrol es una entidad muy importante para este país. ¿Sabe cuánto le reporta fiscalmente a Colombia? Este año cerca de 25 billones de pesos de ingresos. Y el próximo año cerca de 35 billones de pesos. O sea, ¿Con qué se reemplaza eso? esa es la pregunta. Y eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, yo no reemplazo de la noche a la mañana ni 35, ni 25, ni 15 billones de pesos. Ahora, otra cosa que le indican a usted, señor ministro, y escúcheme que quería hablar de los temas negativos, es que usted no pudo enfrentar con éxito el gota a gota que está matando a tanta gente hoy. No ha habido alguien que haya desarrollado una iniciativa, yo diría, tan elaborada para luchar contra el gota a gota del pagadiario. Sí, es cierto, yo reconozco que tuve una dificultad que no se logró aprobar en el Congreso de la República. Sí. Pero yo invito a que incluso el siguiente gobierno o incluso los congresistas puedan presentar esa propuesta. Era una propuesta sencilla, cerca de 50 artículos. ¿Cuál es la propuesta, ministro? La propuesta era diseñar unos mecanismos más ágiles de créditos revolventes Sí. o créditos rotativos de bajo costo para que la mujer, crédito- la tendera pudiera tener un acceso a un crédito de 200.000 pesitos. Crédito del Estado. No, crédito del Estado no, pero sí entraban las entidades del Estado. Subsidiado. Subsidio en la garantía, con garantía incluso de hasta el 90% subsidiada por parte del Estado. Simplificaba los trámites. Lo mismo hacía con microcrédito, con crédito en donde se le permitía tener más facilidad de acceso al informal que transitaba a la informalidad, al campesino. Esa propuesta quedó ahí. El Congreso no le dio el debate en la legislatura, pero yo creo que está la propuesta ahí y creo que puede ser aprovechada. Porque el gota a gota sí es un camino criminal, pues. Y a mí el gota a gota es la esclavitud del mundo de hoy. Es una esclavitud que no debería existir. Por eso digo que mi dolor más grande es haber intentado con una propuesta de reforma legal, pero que necesitaba transitar por el Congreso de la República. De pronto, pues acuérdense que yo estuve solamente 1 año y 2 meses. Fue en los últimos 6 meses donde pude ya presentar la iniciativa porque ya la tenía estructurada. Pero bueno, seguramente otro gobierno podrá aprovechar eso. No, pero usted sí podría decir o pedirle al Congreso, que es un nuevo Congreso, digamos que con mucho más sentido social, que estudie su proyecto para terminar el gota a gota. Y creo y estoy seguro que seguramente algunos congresistas podrán retomar esa iniciativa y darle debate en el Congreso de la República. Y le serviría al gobierno entrante, al país, y le serviría sobre todo a esos ciudadanos, a ese tendero, a esa mujer que produce y vende empanadas, para justamente a esa persona que vive en la informalidad y que quiere transitar a la formalidad. Es criminal eso. Sí. Y creo que, entre otras, complementaría muy bien con lo que hicimos en el régimen simple de tributación, donde hemos venido creciendo a cifras muy importantes a lo largo de este año. Ahora, señor ministro, ¿para dónde va el dólar? Inmediatamente después de comercial.
A ver, señor ministro, ¿para dónde va el dólar? Usted sabe ya bien que un ministro de Hacienda no puede contestar eso. No, entre otras, además, solo a manera de broma, hay dos clases de tontos, el que dice para dónde va el dólar y el que le cree. Lo que sí le puedo decir es qué es lo que está sucediendo con el dólar. El dólar está en un proceso de desvalorización, de fortalecimiento y por el otro lado de desvalorización de las monedas a nivel global. Es decir, el dólar se ha fortalecido. ¿Por qué razón se ha fortalecido? Porque hay un escenario de riesgo de una recesión en los Estados Unidos que pueda extenderse a otros países. Esa situación está llevando a que las personas prefieran la moneda refugio, que en este caso es el dólar, lo cual hace que se fortalezca el dólar y se debilitan el resto de las monedas. En el caso colombiano, además de ese escenario internacional que se complementa con la subida de tasas de interés, es que usted ha visto la Reserva Federal subiendo tasas de interés, el Banco Central Europeo subiendo tasas de interés, nosotros mismos en América Latina subiendo tasas de interés. Eso también presiona la tasa de cambio ligeramente al alza, un escenario internacional que se está dando hoy en el mundo. Pero en simultánea con eso, en el caso colombiano, estamos en un año de transición, un año en donde hay volatilidades propias de la realidad política que también tienen una influencia sobre el comportamiento del dólar. Entonces retiro mi pregunta, ¿para dónde va el dólar? Para que no quedar como bobo en su Porque yo también sería bobo si le contesto. A ver, ministro, miren, las tasas de interés. Usted acaba de mencionarlo, las creció la Federal Reserve y las está creciendo Europa y la creció el Banco de la República, 9%. El argumento, señor ministro, que defiende ese crecimiento es el de la fuga de capitales. Si Colombia no eleva las tasas de interés, dicen quienes lo defienden, a ese nivel, pues la fuga a Estados Unidos de capitales sería terrible, porque rinde mucho más invirtiendo allá que dejando aquí. Mientras que con tasas altas aquí, pues se evita esa fuga de capitales. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Yo creo que hay que tener en consideración que el aumento de tasas de interés se necesita por varias razones. Primero, para contener el aumento en las expectativas de precios, sobre todo a mediano y largo plazo. Segundo, porque la inflación igual está alta y la inflación no es solamente un problema de oferta, es un problema de demanda también, porque lo que estamos viendo es que hoy ya se superó eso que se llama la brecha de producto. Es decir, la diferencia entre el crecimiento real y potencial está indicando que hay una alta demanda a nivel nacional. Y creo que también responde a razones internacionales como las que usted acaba de señalar. La subida de tasas por parte de otros bancos centrales, pues de alguna manera forzan a estos bancos centrales a tomar decisiones en similar dirección. Porque habría fuga de capitales sin ninguna Porque duda. inevitablemente puede haber una dificultad de movimiento de capitales. Claro. Es decir, trata de contener también eso. Pero no es la única razón. La otra razón, la del cierre, la del comportamiento de la economía de alta demanda versus la oferta y la de las expectativas y el comportamiento de inflación también son detonantes. Ahora, señor ministro, sobre ese tema, pues son pocos los economistas que afirman que Estados Unidos no está entrando en una recesión económica. ¿De qué manera esa recesión nos va a afectar? Lo primero es, en los Estados Unidos todavía hay una discusión técnica sobre si ya se dio o no la recesión. Hay 2 trimestres seguidos de caída, pero en los Estados Unidos para valorar la recesión también valoran otros criterios, el empleo, producción, ingresos. No obstante lo anterior, sí hay un proceso de desaceleración global. El Fondo Monetario Internacional lo describió recientemente. Lo curioso, Yamid, es que en ese escenario de desaceleración global, a la economía a la cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento del Fondo Monetario es a Colombia, del mundo. La número 1 a la cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento de la economía. ¿Cómo nos puede afectar? Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, sí, nuestro primer socio de inversión. Puede tener un impacto sobre el comportamiento de exportaciones que están teniendo un buen desempeño y puede tener eventualmente un impacto sobre el tema de inversión que también está teniendo un buen desempeño en este momento en el país de los Estados Unidos de América. Pero, ¿de qué manera nos puede afectar? Puede generar una desaceleración en el crecimiento de la economía colombiana. Ahora, nosotros cuando hicimos el marco fiscal, hicimos una estimación que se iba a dar esa desaceleración y que por eso la economía colombiana iba a crecer cerca aproximadamente del 3.5%. A ver si lo interpreto bien, señor ministro. Eso quiere decir que habrá menos atracción
hacia las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Podría tener un impacto sobre ese resultado. Pero, insisto, en el marco fiscal se estimó esa desaceleración global. Pero ¿hasta dónde podría llegar eso, ministro? Yo creo que de todas maneras la situación de los Estados Unidos se va a ir recuperando, porque además estamos viendo buen comportamiento en otras variables. O sea, estamos viendo un buen comportamiento en materia de empleo, por ejemplo, en los Estados Unidos. O sea, ese no es el problema. Sí. Yo lo que siento es que pues aquí seguramente hay un impacto, pero mi percepción es que no necesariamente va a ser una situación de desaceleración globalizada. Sí, usted dijo al comienzo de su respuesta que hay quienes creen que vendrá una recesión y hay quienes creen que no. Correcto. Estoy viendo que usted no cree. Yo no creo que venga, yo creo que viene un proceso de desaceleración. De recuperación. De desaceleración y que irá lentamente dando más adelante una recuperación. Ahora, ministro, el ministro Ocampo, que lo sucederá, le pidió al Banco de la República moderación en la elevación de las tasas de interés, pero no lo hubo la moderación. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ahora, yo creo que el Banco de la República tiene una misión constitucional, consagrada incluso en la Carta Magna del país, que es preservar la pérdida del poder adquisitivo, que no se dé una pérdida del poder adquisitivo de la moneda en los ciudadanos. Esa es su misión constitucional. Y en esa misión constitucional, claro que tiene que articularse y coordinarse con la política macroeconómica. Nosotros hemos hecho una tarea de coordinación con el Banco de la República para que las decisiones sean las adecuadas en el momento oportuno. Lo que no puede hacer el banco es dejar de tomar una decisión, porque si deja de tomar una decisión, por ejemplo, de aumento de tasas de interés de una determinada forma, puede haber un problema mayor, y es que la inflación termine desbordándose más de lo que hoy en día se tiene. Pero usted preside la Junta del Banco. ¿Usted estuvo de acuerdo en eso? Yo estuve de acuerdo en la decisión de aumentos de tasas de interés y de política de normalización monetaria. Al 9%. Yo estuve de acuerdo en la toma de las decisiones. Yo no le puedo decir por qué dato voté, porque al final de cuentas esta decisión fue dividida. Pero sí le puedo decir que yo siempre he estado de acuerdo con que se haya iniciado el proceso de normalización monetaria, siempre articulado con el comportamiento de la economía para que no termine afectando la economía. Ahora, señor ministro, el espíritu de la Constitución era que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República no fueran mayoría del gobierno. Y no lo son, Yamil. Lo que pasa es que estos miembros de Junta Directiva del Banco de la República, por distintas razones, varios de ellos renunciaron a lo largo del camino. Y pues le tocaba al gobierno tomar la decisión de nombrar personas. Pero créame que han sido bastante independientes y con ellos hemos tenido debates muy a fondo sobre temas de precios. Ahora, ministro, ¿qué va a hacer usted? Bueno, no, Yamil, yo lo que creo es que después de 4 años de gestión como primero ministro de Comercio y ministro de Hacienda, sí, uno pierde mucho tiempo con la familia porque no la vuelve a ver. Yo creo que lo primero que hay que hacer es llegar a darle un abrazo a mi señora Tatiana, a mis hijos Julián, Alejandro, a María, porque hay que recuperar el tiempo perdido en familia. ¿Y va a volver a la cátedra? Pues yo aquí me estoy ofreciendo como si fuera un aviso de empleo, que si alguna universidad me quiere contratar, yo feliz de dar una clase de introducción a la economía o de macroeconomía si me dejan darla, ¿no? Pero ahí he leído, ministro, que ya usted parece estar, no digo en la nómina, pero sí en las proyecciones de los Andes, del Rosario, del César. Bueno, ojalá que alguno de ellos me dé la cátedra. Yo lo que creo es que lo que sí es importante es que hicimos un esfuerzo gigantesco de servicio público, implicó un trabajo gigantesco. Los colombianos no saben lo que significó administrar un país en pandemia. El esfuerzo se multiplicó 10 veces. Cada día que pasaba era como si fuera una semana, cada semana es como si fuera un mes y cada mes es como si fuera un semestre, la cantidad de cosas que tuvimos que hacer. ¿Le da tristeza irse? No, porque me voy con la satisfacción del deber cumplido. Me voy con el principio de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Yo le serví al país con cariño, con amor, con responsabilidad, sacrificando mucho a lo largo de mi vida. Y lo hice con la convicción de que se podían lograr resultados. Recibí una situación muy difícil en medio de esa pandemia. Saqué adelante una ley, una reforma tributaria cuando ningún otro país de América Latina lo había logrado, ni lo logró varios de ellos. Y lo hicimos construyendo consensos, hablando con la gente. Yo me siento muy orgulloso de lo que hice. Seguramente he podido hacer mucho más. Yo creo que en el ejercicio de lo público siempre hay mucho más por hacer. Como dice el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a más llegará a no ser nada. Yo creo que se podía hacer mucho más, pero no me alcanzó el tiempo.
Pero entonces no es ni maquillaje ni esteroides. No, por el contrario, no. Por el contrario, es un esfuerzo gigantesco y bueno, siempre habrá debates con los gobiernos entrantes. Ojalá que los debates se hagan sobre el principio de construir sobre lo construido. Yo lo hice con la ministra María Lorena cuando recibí el Ministerio de Comercio. Construí sobre lo que ella había construido, cambié cosas, puse unas nuevas, otras las transformé, pero siempre con la convicción de que en un Estado la democracia es como si fuera un carrusel. Hoy estoy aquí, mañana estás allá. Y después pasa todo lo contrario. Hay que seguir construyendo en beneficio del bien común de este país. Digamos que su esposa va a recuperar a su marido y sus hijos a su padre. Así es. Y eso es muy importante para mí porque soy un abanderado de que la familia es lo más valioso que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos niños tiene usted? 3, 2 niños y una niña. ¿Y el mayor cuánto? El mayor ya entra a 11 y tiene cerca de 17 años. ¿Qué estudia? Estudia. ¿Qué? Estudia en colegio. ¿En el colegio? Sí. ¿Y el segundo? Tiene 15 y la niña tiene 12. ¿Y la niña estudia también? Y la niña también estudia bachillerato. En colegio, sí. Dele nuestros saludos, ministro. Muchas gracias, Yamil. Y a usted mucha suerte. Muchas gracias. Y muy amable, ministro, por su presencia. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Protesta de alcaldes por ausencia de presidente electo Gustavo Petro en cumbre termina en rebelión. Hubo alcaldes de zonas apartadas que tardaron hasta 3 días en su desplazamiento. Violencia desproporcionada contra pueblos indígenas, denuncia Comisión de la Verdad. 39 niños han muerto de hambre este año en La Guajira, revela Corte Constitucional. 9 de los niños muertos estaban bajo custodia del Instituto de Bienestar Familiar. Expresidente Santos critica al presidente Duque sobre su falta de diálogo con movimientos de protesta. Próximo gobierno debe implementar acuerdos de paz, dice el exmandatario. Pacto histórico insiste en acuerdo político para liberar a detenidos de la llamada primera línea. Más de 300 detenidos de la primera línea cometieron delitos, responde Mindefensa Diego Molano. Este gobierno entrega a un país en guerra, asegura exministro Camilo González, presidente de Indepaz. Llanto de alcaldesa por policías asesinados origina mordaz reclamo de senadora uribista. Brutal agresión a su novia en Tumaco termina en tragedia. Barranquilla sigue con buses paralizados por asesinatos de conductores. Suspenden a 8 policías por investigación sobre muerte de 3 jóvenes. Gobierno toma medidas para enfrentar viruela del mono. Vía crucis de transportadores por vía despedazada en Caquetá. Inflación este año será de 9.7%. Nueva proyección del Banco de la República. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La ausencia del presidente electo Gustavo Petro en un encuentro organizado por Fede Municipios provocó la molestia de cerca de 900 alcaldes de todo el país, algunos de los cuales habían tomado hasta 3 días de recorrido para llegar a Bogotá. El señor presidente Petro no va a venir. Así se oyó la airada protesta de cerca de 900 alcaldes que llegaron desde todos los rincones del país para sostener una reunión con el presidente electo Gustavo Petro en Bogotá. El entrante jefe de Estado se excusó en 2 ocasiones de asistir al Salón Rojo del Hotel Tequendama. A primera hora, a las 8:30 de la mañana y luego a las 2 de la tarde. Los miembros de su equipo de empalme, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, ofrecieron disculpas. ¿Cuál fue la emberracada de los alcaldes? Dijeron, llevamos 2 años y medio sin poder hablar con el presidente de la República y ustedes que no han empezado y no llegan. O sea, nos asusta. Lo que vamos a mostrarles hoy es la voluntad del gobierno de dialogar con nuestros alcaldes. Son absolutamente fundamentales en el proyecto de cambio profundo, tranquilo pero profundo que va a encabezar el presidente Gustavo Petro a partir del próximo domingo. Y le hemos planteado que una de las primeras acciones que tendrá el gobierno es sentarse el presidente con todo su gabinete, con un documento que hemos preparado hoy para trabajar con los alcaldes. Yo creo que no perdimos la tarea.
Los alcaldes dijeron por qué para ellos fue frustrante no poder reunirse con el próximo presidente de la República. Tenemos que coger una lancha de motor por el Pacífico y llegar hasta Vallasolano 3 horas, luego desde Vallasolano tomar avión hasta Medellín. Y pues en Vallasolano, cuando es época de invierno, muchas veces no se puede salir el mismo día. Llegamos a Medellín y de Medellín ya cogemos otro avión hasta Bogotá. Por ejemplo, yo para llegar acá me tocó salir desde el día sábado porque el domingo no hay transporte en mi municipio. Por el derrumbe requiere que haga un recorrido mucho más largo, es Pisma, el municipio de Paya, Paya, Morcote, Morcote, Nunchía, Nunchía, Yopal, Yopal, Labranza Grande, y esto hace tedioso el viaje, muy largo. Se les olvida que los dueños del territorio no son los gobernadores, son los alcaldes. Y son los alcaldes los que nos toca poner en la cara a los ciudadanos cuando no tenemos sino 4 millones para el año para víctimas. Y cuando las víctimas nos piden transporte, alimentación. A las 3 de la tarde, el Salón Rojo del Hotel Tequendama quedó completamente vacío. Cerca de 1000 alcaldes que llegaron desde diferentes rincones del país abandonaron el recinto en protesta por la inasistencia del presidente electo Gustavo Petro. La Comisión de la Verdad reveló el informe sobre la violencia desproporcionada que sufrieron los pueblos indígenas durante el conflicto armado. 70 pueblos están al borde de la extinción. Resistir no es aguantar. Con estas palabras, la Comisión de la Verdad tituló el capítulo sobre el enorme sufrimiento de los pueblos indígenas por cuenta del conflicto. Lo que llevó a que en estos territorios se diera unas violencias desproporcionadas y evidenciamos cómo los grupos armados mantienen prácticas, continúan, que se heredaron de esas prácticas coloniales y también de esa discriminación racial. En el 40% de los territorios indígenas ocurrieron acciones violentas. Donde hay unas rentas que se disputan los grupos armados alrededor no solamente de rentas del narcotráfico, sino de minería ilegal, pero también de contrabando. Ríos contaminados por mercurio, los que ya no se puede pescar, ya las comunidades no pueden realizar sus actividades tradicionales, no pueden las comunidades cazar o ir a la selva. Estos hechos violentos llevaron a decenas de pueblos indígenas al borde de la extinción. Son 71 pueblos de los 115 pueblos indígenas que existen en el país, que están en riesgo de extinción, de exterminio físico y cultural, y que hoy hay pueblos que se encuentran sobre todo en la Orinoquía, en la Amazonía, algunos con menos de 20 habitantes. Hay uno del pueblo Tinigua que solo tiene un habitante y eso es una pérdida para la humanidad. La violencia contra los indígenas del país se mantiene en niveles altos pese a la firma del acuerdo de paz. En una audiencia, la Corte Constitucional reveló un lamentable panorama. 39 menores de edad indígenas de la comunidad Wayuu han fallecido en lo que va de este año por desnutrición. En 2017, la Corte declaró la existencia de una grave crisis por la vulneración sistemática de los derechos de los menores de edad Wayuu por la alta tasa de mortalidad asociada a la desnutrición. La Corte determinó que de cada 1000 menores de 5 años en La Guajira, el 32.54% fallecía por desnutrición, quintuplicando el promedio nacional que se ubicó en un 6.76%. De acuerdo con el último boletín epidemiológico de la Secretaría Departamental, a la fecha han fallecido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos en mitad de año. Hemos reportado la muerte de 13 niños desde junio 6 hasta la fecha. La última niña fallecida fue el 31 de julio. La directora del Instituto de Bienestar Familiar aseguró que de los 38 menores fallecidos, 9 estaban a disposición de su entidad. 66% eran atendidos por operadores escogidos por las comunidades Wayuu y seleccionados por las comunidades y autorizados por las comunidades. El 32% de los menores que murieron, es decir, 12, eran menores de 6 meses. Por lo cual no están todavía en los servicios del ICBF. El magistrado José Fernando Reyes sugiere que detrás de las muertes hay corrupción. Por eso imploró el trabajo de la procuradora, del fiscal y del contralor. Aquí hay un tema de recursos. Aquí hay un tema de recursos y, discúlpeme, yo soy penalista de 30 años, así que yo tengo mi cabeza deformada para pensar mal, pero seguramente alguna cosa puede haber por ahí.
El expresidente Juan Manuel Santos lanzó críticas al presidente Iván Duque por no dialogar con los movimientos de protesta y le hizo una petición al nuevo gobierno sobre la implementación de la paz. El expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos reapareció con un discurso a favor del diálogo en el que cuestionó al presidente Iván Duque, a quien considera le falta disposición para buscar consensos. ¿Por qué gobernantes no reconocen a sus adversarios? Eso es una estupidez. Nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales o no hablaba con los líderes, por ejemplo, de la Minga, que vino hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. Yo no entendí nunca por qué lo hacía. Se habría evitado muchos problemas. También habló sobre la expectativa de paz que hay por las promesas y los anuncios del nuevo gobierno. Con este nuevo gobierno que toma posesión el próximo domingo, la paz está viendo una nueva esperanza. Y esperamos, y así se lo vamos a exigir, que cumpla con esa promesa maravillosa que todos aplaudimos, de tener como prioridad la implementación integral del acuerdo de paz. El exmandatario asistió a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad sobre la violencia en contra de los pueblos indígenas. Avanza en el Congreso de la República la creación de una comisión con la que se busca hacer acuerdos para facilitar la liberación de jóvenes de la llamada primera línea. Muchísimas gracias. La comisión explorará salidas jurídicas y políticas para liberar a los jóvenes sindicados de la primera línea. Han propuesto una amnistía, un indulto. Otros han propuesto crear una comisión de alternatividad penal para dialogar con la Fiscalía por los casos, mirar la posibilidad de revocar las medidas de aseguramiento, pero aquí también se van a tramitar normas que tienen que ver con la posibilidad de la paz. Otra de las opciones que también se revisarían en esta comisión tiene que ver con la futura ley de sometimiento. Un informe de la Defensoría del Pueblo para la CIDH dice que desde el 28 de abril hasta el 3 de junio de 2021, durante las protestas, solo en la ciudad de Bogotá fueron capturadas 271 personas. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los detenidos de primera línea no están en la cárcel por protestar, sino por cometer delitos. Según el gobierno saliente, ningún colombiano está detenido por protestar. Quienes fueron capturados y judicializados, que fueron más de 303 capturas que se dieron el año pasado, fue contra ciudadanos que cometieron un delito en contra de la Constitución, la ley o por actos violentos que afectaron los derechos de los demás. El ministro Diego Molano defendió las acciones de la policía y de la fiscalía que hoy mantienen en la cárcel a 303 personas por hechos ocurridos durante el paro. Y allá hay delitos como 113 por terrorismo, 29 por concierto para delinquir, 25 por hurto y 23 por homicidios. 202 personas fueron detenidas por orden judicial y las demás fueron sorprendidas en el momento de los disturbios. Al entregar su balance sobre la gestión del presidente Iván Duque, la organización Indepaz dijo que en estos 4 años los homicidios se dispararon igual que las masacres, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Según Indepaz, por lo menos 53 estructuras armadas se disputan el control territorial en 300 municipios del país, lo que ha disparado la violencia en 10 subregiones donde se concentra el actual conflicto armado. En materia de derechos humanos, la situación más grave es la persistencia de estas asesinatos, masacres, desplazamiento forzado y la recomposición de grupos armados. Según la ONG de Derechos Humanos, las cifras de la violencia durante el actual gobierno dejan 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 220 casos de desaparición forzada, 333 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, 261 firmantes de paz asesinados. 30 puntos sobre 100 ha sido el resultado de la gestión en materia de derechos humanos
y en materia de contención de la violencia, pues nos quedamos con una crisis humanitaria en muchas regiones del país. En materia de homicidios, según Indepaz, en estos 4 años se han registrado 50.179, siendo 2021 el año más violento con 13.873 homicidios. En cuanto al desplazamiento forzado, se presentaron 545 eventos que dejan 130.369 personas desplazadas. El diálogo nacional y el acuerdo de paz son los instrumentos inmediatos para avanzar hacia la paz total, asegura Indepaz. La alcaldesa Claudia López rompió en llanto durante el homenaje a los 36 policías asesinados en el marco del Plan Pistola. La intervención de la mandataria recibió críticas de la senadora uribista María Fernanda Cabal. Nos duele en el alma. La alcaldesa Claudia López no pudo contener las lágrimas al recordar a los policías asesinados por el Clan del Golfo. Cada vida de un colombiano nos duele en el alma. Cada hombre y mujer asesinado, al que le frustran su vida, sus sueños. Llanto que fue criticado por la senadora uribista María Fernanda Cabal. Ojalá hubiera sido igual cuando la primera línea los destrozaba en la toma guerrillera. Ojalá fuera igual para despejar el Portal Américas, donde les toca enfrentar todo el tiempo a los desadaptados que los agreden. En lo corrido del año han asesinado 36 policías, 69% más que el año anterior. 3 de ellos vivían en Bogotá: Lady Tatiana Sánchez, Diego Felipe Ruiz y James Antonio Morales. 3 hombres fueron asesinados cuando se movilizaban en un vehículo por carreteras del Cauca. La vereda Chichería del municipio de Mercaderes es el escenario de la masacre reportada en el sur del Cauca. 4 personas que se movilizaban en un campero fueron víctimas de sujetos armados que les dispararon, asesinando a 3 de los ocupantes. Uno más resultó herido. Por los graves hechos de orden público de las últimas semanas en Cauca, el gobierno regional propone un cese bilateral al fuego con todos los actores armados. Nosotros esperamos que después de la posesión del próximo gobierno, el Cauca comience a experimentar escenarios de paz y de tranquilidad. Según cifras de Indepaz, en Colombia se han cometido 58 masacres, 9 han sucedido en geografía caucana, dejando 27 personas ajusticiadas en lo corrido del 2022. Un hombre es señalado de quemar a su pareja y causarle así la muerte. El hecho sucedió en Tumaco, Nariño, donde la población está desolada. Los hechos se presentan en la vereda Palpila Playa de Olaya Herrera. Juliana Estacio Cortés fue quemada al parecer con gasolina, afectando todo su cuerpo. Juliana fue primera princesa en el Reinado del Fuego en Tumaco y estaría sufriendo de violencia familiar. Ella fue remitida a la clínica Puente del Medio de Tumaco. En una vereda, una mujer de 21 años fue vilmente asesinada. Exigimos en este momento a todas las autoridades competentes dar captura y procesar de inmediato al responsable de este hecho. Amigos de Juliana, quienes la recuerdan como una mujer alegre, recolectan fondos para poder darle cristiana sepultura. 7 meses después de sancionada la Ley de Seguridad Ciudadana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que no está funcionando. El 88% de las personas capturadas por hurto han quedado en libertad. La mandataria entregó las cifras de seguridad en la ciudad y, aunque bajaron la mayoría de delitos, sigue aumentando el hurto a personas. La alcaldía reportó reducción en 10 de 14 delitos de alto impacto en Bogotá. El homicidio, por ejemplo, bajó 14% en lo corrido del año. La capital tiene una tasa de 7 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa nacional es de 14 por cada 100.000. La mitad de los homicidios en Bogotá se presentan principalmente en torno a la dinámica del narcotráfico. Cifras reveladas por la alcaldía demuestran la poca efectividad de la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada en enero. De 5.559 capturas, el 88% han quedado en libertad. No está funcionando bien la judicialización del raponazo, del hurto y del atraco. Y esa es tarea de los jueces de Colombia. Hay un incremento del 19% en las capturas de personas de nacionalidad venezolana. Pero hay 4 delitos que siguen siendo el dolor de cabeza de ciudadanos y autoridades. El hurto a personas presenta un aumento del 6%. Al día 300 personas son asaltadas en la ciudad, seguido por la violencia intrafamiliar, que subió 29%, los delitos sexuales 27% y las lesiones personales 6%.
Se mantiene la protesta de los transportadores de buses en Barranquilla ante los hechos de violencia contra los conductores que ya deja 3 víctimas en 10 días. A esta hora, el ministro de Defensa, Diego Molano, lidera un consejo de seguridad en la ciudad. En el segundo día de paro de conductores de buses urbanos en Barranquilla, el gremio de transportadores siguió con el bloqueo de vías. El sector transportador exige mayor compromiso de las autoridades para garantizar el servicio a los usuarios y asumió un nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Son hechos lamentables que suponen retos que vamos a superar. De la mano de la comunidad, con las autoridades, hemos hablado con el gremio de transportes, con diferentes líderes para lograr llegar a una solución inmediata en un corto plazo, ¿no? Mientras el temor persiste entre los conductores. El miedo de, tú sabes, salir temprano y montarse en un carro de estos sabiendo que en un par de segundos no te dicen ni por qué ni nada, sino que te disparan en la cabeza como un perro y te matan y ya, así. Los usuarios han tenido que recorrer varios kilómetros para llegar a su sitio de trabajo o han sido largas las esperas de un modo de transporte de urgencia, moto o bicicleta. La policía suspendió a 8 policías quienes están vinculados en la investigación por la muerte de 3 jóvenes en Sucre. Los 8 uniformados separados del cargo hicieron parte del operativo en el que fueron detenidos 3 jóvenes por presuntamente participar en el homicidio de un policía que había ocurrido minutos antes en el municipio de San Pues. Los jóvenes que según su familia aparecen en esta fotografía con vida al momento de ser detenidos iban a ser trasladados a una clínica, pero posteriormente aparecieron muertos. Esta oficina de control tomó la decisión de suspender de cargo provisionalmente a 8 policías mientras se adelanta la respectiva investigación. Los jóvenes asesinados eran residentes del corregimiento de Chochó en zona rural de Sincelejo y tenían 18, 20 y 24 años. En Colombia los ciberdelitos han aumentado 12% con respecto al año anterior. El hurto a través de medios informáticos y la pornografía preocupan a las autoridades. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el mayor Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Dijín de la Policía, confirmó que entre enero y julio de este año han sido víctimas de delitos informáticos 34.000 colombianos. Efectivamente hemos identificado que se han instaurado al menos 34.000 denuncias por delitos informáticos con un incremento del 12% en comparación con el año inmediatamente anterior. Estas son las modalidades más frecuentadas por los ciberdelincuentes. Phishing, que son estos enlaces que redireccionan a páginas falsas que buscan capturar datos personales y particularmente suplantar entidades financieras. Preocupa el aumento en la creación de páginas con pornografía infantil. Hemos logrado el bloqueo de más de 12.000 páginas que han contenido o hemos identificado que tienen material de abuso sexual infantil. Por delitos informáticos han sido capturadas este año 112 personas. Un nuevo episodio surgió en el proceso de elección del Contralor. Tuvo lugar en la plenaria del Senado. A través de una apelación buscan evitar que se rehaga la lista de elegibles o aspirantes al Senado. A la cascada de renuncias de congresistas a la comisión designada para rehacer la lista de candidatos a Contralor, se sumó en la plenaria del Senado una solicitud para frenar por completo la intención de rehacer la lista. Si queremos tomar una decisión distinta, digámoslo políticamente, pero no acudamos a unas argucias jurídicas que los van a poner en riesgo a todos. Las opiniones sobre el tema fueron diversas en la plenaria del Senado. No había acuerdo. Se creó una subcomisión para revisar la situación. La propuesta para la plenaria sería que se revise en Congreso Pleno si se rehace la lista de candidatos a Contralor, pero no hubo quórum y la plenaria no pudo decidir. En todo caso, el presidente del Senado dijo que siguen firme con la audiencia del jueves para revisar la lista de candidatos. Para que allí se pueda observar de qué manera se determina con absoluto criterio de meritocracia quienes merecen ir a la plenaria a presentar sus nombres para ser elegidos. Sigue en vilo la elección del Contralor. El presidente Iván Duque defendió hoy el sistema de salud de Colombia, del que dijo que puede ser mejorado, pero no desmontado, porque en su concepto fue el soporte para que el país saliera mejor librado de la pandemia del COVID. En un acto en la Defensoría del Pueblo que presentó un informe con las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID, el presidente Iván Duque salió hoy en defensa del sistema de salud,
porque en su concepto, si bien puede mejorarse, su estructura central se tiene que mantener y le permitió al país salir bien librado de la pandemia. No estoy mandando pullas y quiero dejar eso claro. Mi preocupación es no vayamos a dañar los ejes neurálgicos, los ejes estructurales de un sistema de salud que Colombia ha construido durante tantas décadas y con tanto esfuerzo y que ha demostrado que funciona. Además del presidente Duque, asistieron como invitados al conversatorio con Claudia Palacios sobre las experiencias de la pandemia, la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, el ministro de Salud, el defensor del pueblo y el representante de las ciudades capitales. Ante el aumento de casos de la denominada viruela del mono en Colombia, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas. A través de una circular expedida en las últimas horas, el Ministerio de Salud les ordena a las EPS y también a las clínicas y hospitales poner en marcha 12 medidas para enfrentar la viruela del mono. Entre ellas, fortalecer la red de atención, identificar las clínicas aptas para atender los casos positivos, extender jornadas de atención y disponer de canales de telemedicina. El Ministerio de Salud y Protección Social se están emitiendo en forma frecuente boletines que permiten al personal de salud también estar actualizado de cómo debe generarse el diagnóstico. El Ministerio de Salud también les ordena a las clínicas y hospitales capacitar a su personal para atender la viruela del mono. Un verdadero viacrucis viven transportadores y viajeros que transitan por la vía entre Florencia y Solita en Caquetá. Más de 20.000 habitantes de Solita, Caquetá están prácticamente incomunicados por el pésimo estado de la carretera. En algunos tramos los carros deben ser alados por caballos para que no queden enterrados y para sacar los enfermos, la maquinaria del municipio arrastra la ambulancia. La situación que se registra hace varias semanas afecta principalmente al gremio transportador. Que los pasajeros tienen que llegar a pie porque no cansamos nosotros a llegar, nos toca que amanecer sobre la vía. Nosotros dañamos el tanque, dañamos todo lo que tiene que ver por debajo, parte de suspensión, porque por ejemplo la huella que deja el camión es una huella demasiado honda y entonces nosotros quedamos bloqueados. Las autoridades aseguran que no cuentan con los recursos suficientes y elevan un SOS al gobierno nacional. Requerimos prontamente de una maquinaria, necesitamos un bulldozer, volquetas, ya que pues, es la única forma de poder rehabilitar la vía. El invierno agudiza la situación y hay 6 pasos prácticamente intransitables. Hay alerta entre las autoridades ambientales por una alta carga contaminante que está desembocando en el río Cali. Así como ven ustedes, luce el río Cali antes de unirse con el afluente Aguacatal. El aspecto y el olor cambian, evidenciando la contaminación que contiene. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión al Medio Ambiente, DAGMA, la situación se hizo crítica con las lluvias que arrastran mayor cantidad de sedimentos mineros y recomienda no consumir ni sumergirse en el afluente. Murió Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo emérito de Tunja y expresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Monseñor Castro falleció a sus 80 años, luego de permanecer recluido por varios días en la clínica Marlí del municipio de Chía. Al parecer, complicaciones de salud generadas por el COVID-19 habrían provocado el deceso del reconocido jerarca de la Iglesia Católica. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán en un claro desafío a las advertencias de China, que respondió con demostraciones militares. De otra parte, ya se conocen imágenes del lugar donde abatieron al líder de Al Qaeda. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán y se convirtió en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar esta isla en más de 25 años. Y lo hizo en un claro desafío a las advertencias lanzadas por Pekín, que asegura que Washington cargará con la responsabilidad y pagará el precio por esta visita. El Ministerio de Defensa chino informó que el ejército del país se encuentra en alerta máxima y que lanzará operaciones militares selectivas en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Se empiezan a conocer las imágenes de la vivienda en la que se presume que fue abatido el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos y por cuya cabeza se ofreció una recompensa de $25 millones. Al-Zawahiri fue eliminado cuando estaba en el balcón de su casa en Kabul por un dron estadounidense.
El Banco de la República revisó al alza su pronóstico de inflación para este año. En el informe de política monetaria que será presentado mañana, el Banco de la República explicará que entre las causas de la creciente inflación en Colombia figuran los choques internacionales de costos intensificados por la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que este conflicto ha tenido en los costos de los insumos para producir alimentos. El pronóstico de inflación para este año, que en abril era de 7,1%, en este mes de agosto subió a 9,7% para el 2022. El Banco Central también pronosticó que el crecimiento del PIB para este año, que se había calculado en 5% en abril, crecerá a una tasa de 6,9% al cerrar este año 2022. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aclaró que los aportes a la seguridad social no aumentarán para los contratistas. Los trabajadores que laboran en Colombia bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios podrán seguir cotizando a la seguridad social sobre el 40% de su ingreso mensual. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expidió un concepto en el que subsana un vacío jurídico que tenía en vilo a las personas que están contratadas por prestación de servicios. Pretendemos mandar un mensaje de calma y de guía para los empleadores para que lo hagan bien, no sobre la totalidad de los ingresos, sino con base en el 40% de dichos ingresos. El ministro de Trabajo explicó también que este concepto evitará que se disparen los costos de los aportes a pensión, salud y riesgos profesionales. Un estudio del DANE revela un aumento del 13% en el número de empresas en Colombia. También aumentaron los contratos laborales formales. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, presentó el más reciente informe sobre el número de empresas existentes en Colombia y de cómo han venido aumentando, mientras en los años 19 y 20 se calculaban alrededor de 5 millones de compañías. En el 2021 la cifra subió a 5,7 millones de empresas. El DANE también reportó un aumento de más del 9% en el número de personas contratadas formalmente por estas empresas. Podemos oficializar que en mayo de 2022 se estiman 10.041.518 relaciones laborales dependientes. Se estima que en Colombia, mientras las microempresas suman más de 5,5 millones de unidades productivas, en el país tan solo hay 6.167 grandes empresas. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, anunció que el valor de la cosecha cafetera para este año estará cercano a los 14 billones de pesos. El alza de precios en el mercado internacional se verá reflejado en el valor de la cosecha para el cierre de este año. Así lo señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, al señalar que se esperan 14 billones de pesos, lo que representa un alza del 16% frente a 2021. La gente que tiene mejores ingresos y ha podido comprar, ha podido desatrasarse en sus deudas, ha podido mejorar su vivienda, mejorar su producción. Sin embargo, los niveles de producción se mantendrán por los 12 millones de sacos debido a las afectaciones por el invierno en la mayoría de las zonas cafeteras. 26 meses en donde ha llovido más de lo que ha debido llover en promedio, y eso tiene un impacto clarísimo sobre la producción. La Federación además anunció para el 10 y 11 de agosto las elecciones cafeteras con una participación de 336.000 productores que podrán ejercer el derecho al voto. El director de la Banca de las Oportunidades, Freddy Castro, reveló un informe que muestra que los niveles de ahorro en Colombia siguen siendo bajos. De acuerdo con el informe, los niveles de ahorro en Colombia siguen siendo bajos y así lo revela la encuesta sobre el sector financiero, la cual muestra que cerca de la mitad no ahorra. Aún se mantiene la desconfianza por los bancos y las compañías de financiamiento. Seguir concientizando a la gente y mostrarle las ventajas que tiene acceder a esos servicios formales. El grupo de los que ahorra muestra que el 22,4% lo hace en casa y solo un 11,9% guarda sus recursos en entidades financieras. Un 10,4% lo hace en monedas digitales, 9% en las llamadas cadenas y 6% los presta. Las razones de ahorro se concentran en cubrir emergencias e imprevistos y pago de deudas. Ahorran dentro de la casa, en la gaveta, debajo del colchón, etcétera. No están utilizando el sistema financiero para ahorrar, o señalan que no están utilizando el sistema financiero para ahorrar. Ahí hay todavía bastantes retos. El uso del efectivo aún se mantiene en altos niveles, aunque ha crecido el uso de canales digitales.
La aerolínea Arajet de República Dominicana anunció que abrirá operaciones en Colombia en las próximas semanas. Desde Santo Domingo, el presidente de la compañía, Víctor Pacheco, anunció que habrá rutas de conexión con Bogotá, Cartagena y Santa Marta bajo el modelo de bajo costo. El 13 de agosto llegará el primer vuelo de esa aerolínea al país, que será de carácter no comercial. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72% a 1.281 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 8,50% a 3.038 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 2,80% a 37.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 33.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,22% a 2.300 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.313 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.396 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 9 centavos. El azúcar se transó en 17,67 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $93 con 81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $100 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Según Forbes, el 40% de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta equilibrio vida-trabajo. Con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios en medio de las nuevas formas de trabajo evidentes después de la pandemia, Colsubsidio presenta su ecosistema de productividad, una red que llega a Bogotá a través de 3 líneas. Para el trabajo individual, Táctica, una red de coworking localizada en 7 puntos estratégicos de la ciudad. Para el trabajo en equipo, Concepta, espacios que promueven la innovación y la creatividad. Y finalmente, la línea de crecimiento empresarial para la formación, la empleabilidad y el desarrollo empresarial. Cuando hablamos de tener una red de productividad, estamos pensando en la empresa y los beneficios que la empresa trae para la comunidad, para el trabajador y para la sociedad en general. Por eso resolvimos meternos en una cadena de productividad, en un sistema de productividad y en una red de productividad. Tenemos que reconocer que el esquema que conocíamos de trabajo cambió y lo que nosotros queremos es facilitarle a las empresas, a los trabajadores y a la comunidad en general unos métodos que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo. Con esta red se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios. Contamos también con el Centro de Desarrollo Empresarial, donde el empleador va a encontrar formación, capacitación y también la posibilidad de hacer innovación. Tiene el coworking, tiene el trabajo en equipo, tiene los espacios dados para el trabajo y la creación y la innovación. Tiene igualmente espacios para que el trabajador pueda recrearse. Tiene espacios para que el trabajador en el nuevo esquema de trabajo híbrido que tenemos pueda desarrollar su trabajo. No es solo espacios físicos, hay un contenido dentro de esos espacios físicos. ¿Para buscar qué? Para buscar el desarrollo del talento humano. Colsubsidio evoluciona llevando no solo bienestar, sino ahora productividad a las empresas.